¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Punce y estamos en la terraza de RBK. Hoy día tenemos un estupendo programa. Se encuentra con nosotros Elizabeth Sea. Ella es candidata al Congreso con el número 3 por el partido Perú Patria Segura y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar aquí en la terraza de RBK. Gracias a ti por tener el placer de tu compañía. Bueno, Elizabeth, queríamos preguntarte cómo va la campaña de Perú Patria Segura. Bueno, vamos muy positivos, estamos con bastantes actividades en este momento, lideradas por nuestro candidato a la presidencia, Rafael Santos. ¿Actividades presenciales o actividades, digamos... Bueno, ahora tú sabes que por el tema de la pandemia estamos muy fuertes con el uso de las redes sociales, los Zooms, ¿no? ¿Crees que las campañas han cambiado mucho? Sí, por supuesto. Claro, fuerza por el tema de la prevención del COVID, que ya creo que de manera responsable deben implementar los partidos, ¿no? Al momento de hacer sus campañas. ¿Y crees que eso afecte finalmente el resultado electoral que siempre, digamos, se da? Porque las campañas son básicamente contacto Sí. físico con los electores y esta vez el contacto físico se hace imposible precisamente por evitar y por una responsabilidad para no contraer el COVID. Y aún cuando tenemos inclusive de manera presencial reunión con representantes de gremios, ya no pueden ser pues con todos los representantes, solamente tienen que ser con 2 o 3. Y eso también la población lo resiente, porque el contacto con la población es muy importante para el político y para la población en sí, porque hacerte llevar una demanda es mucho más que solamente comunicártela verbalmente. Ellos quieren que conozcas su realidad. Ellos quieren que tú te compenetres, te identifiques con su realidad y es por eso importante ir hacia ellos, ¿no? Y eso lamentablemente, pues, por el tema de la pandemia se está viendo restringido, ¿no? Elizabeth, bueno, había una película muy antigua, ¿no? Estoy seguro que no la has visto, que se llamaba Cuéntame tu vida, con eh, Gregory Peck e Ingrid Bergman. Es una película de los años 50. Hago referencia a esto para que precisamente tú eh, nos cuentes tu vida en pocos segundos, porque el electorado, digamos, necesita conocer eh, quién es, ¿no es cierto?, Elizabeth Sea y por qué está postulando al Congreso. Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo soy mamá de una niña de 17 años, soy abogada, soy también docente universitaria, dirijo un instituto de derechos humanos sin sesgo político, siempre lo digo, es importante decirlo porque muchas veces lo identifican con el tema de la izquierda. No, para nada, el instituto que yo lidero es sin sesgo político porque los derechos son de todos y siempre lo he dicho así. Además también soy consultora y capacitadora de lideresas locales. Este acercamiento con la población, especialmente con las mujeres, me ha enriquecido mucho y me ha motivado a participar en política. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención para, digamos, unirte a Perú Patria Segura? Porque, digamos, uno ve, por ejemplo, los planes de gobierno de los diferentes partidos, porque han salido publicados en diferentes medios, y básicamente son parecidos, ¿no? Para no decir que son iguales, son parecidos. Salvo los que son de izquierda o los caviares que son, digamos, harina de otro costal. Pero en términos generales son parecidos. Entonces, me pregunto yo qué fue lo que te hizo postular por Perú Patria Segura. ¿Conocías tal vez al candidato presidencial? ¿Tenías algún tipo de relación, digamos, profesional con alguno de los líderes del partido? Mi trabajo como capacitadora en temas de derechos me ha llevado a relacionarme con varios partidos políticos. Yo recibí la propuesta de 3 partidos para esta campaña presidencial y decidí aceptar a Perú Patria Segura porque me identifico con su ideario político, que es el centro, es la persona,
pero también creemos en la economía social de mercado, pero con un enfoque hacia los más vulnerables. Pero además de eso, me interesó muchísimo el perfil del candidato a la presidencia, ¿no? ¿Quién es el candidato? Es Rafael Santos, y Rafael Santos es un empresario de más de 30 años, es un hombre que se ha hecho solo. Rafael es un hombre muy familiar, con un perfil moral, sin ningún tipo de investigación. En este momento no está ni en el tema, no tiene antecedentes ni judiciales ni penales. Es una persona muy identificada con las necesidades de los emprendedores que tanto necesitan apoyo en esta pandemia. Bueno, él ha sido alcalde de Pueblo Libre. De Pueblo Libre por dos periodos, pero él no ha hecho digamos, todo lo que él tiene en la política. Él ya viene con todo un capital que él se ha forjado en base a su trabajo como empresario, ¿no? Y sobre todo el tema de la integridad moral y ética que tiene Rafael, ¿no? Me identifico mucho con él. Y ahora, sí, se me va. Es un problema que todos tenemos que tener. Es la anécdota de la entrevista. Así es, bueno. Por suerte es solamente eso, una anécdota. Así es. Elizabeth, postulas al Congreso con qué bandera propia, es decir, ¿qué es lo que te motiva a ti a ser congresista? ¿Qué tema en especial? Porque yo tengo entendido que Perú Patria Segura es un partido que se fundó teniendo como base la seguridad ciudadana, ¿no? A Renzo Reguiardo le puso mucho énfasis a eso. Bueno, quedó creo segundo en las elecciones municipales pasadas, no recuerdo bien, pero digamos, ese era el leitmotiv del partido. ¿Tú qué tema te interesa llevar al Congreso? Bueno, y la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los pilares del plan de gobierno y también una de las principales propuestas que yo también llevo al Congreso, que está orientada hacia la Policía Nacional, esta institución tan poco valorada en estos momentos de pandemia, ellos que han puesto el pecho en la primera línea, ¿no?, para enfrentar el COVID, que se encuentran resguardándonos en las calles, que se encuentran en las fronteras también, y que en este momento no tienen ni una buena atención en salud, ni tampoco se encuentran debidamente abastecidos. Y este gobierno ha pensado que la mejor forma de reestructurar a la Policía Nacional es vejándola, es tratando de socavar su autoridad, porque eso es lo que ha hecho al imponer, al cambiar las cabezas de la institución a dedo, porque no ha respetado la ley, no ha seguido lo que dice la ley, y no se ha orientado a lo que debería de orientarse, que es al fortalecimiento de la institución a partir de una atención integral de las necesidades de los policías, que no vienen de hoy, Ricardo, vienen de muchísimos años, de décadas. Yo soy hija de padres policías, mis padres fueron de la PIP, y con el sueldo de policías que no son ni generales, ni son comandantes, no son coroneles, ellos han sido policías de investigaciones, peritos. Mi padre estudió después Derecho, mi madre fue odontóloga, y yo me acuerdo cuando mi padre era destacado a zona de emergencia en la época del terrorismo, a poner el pecho. Entonces, creo que la juventud de hoy en día, esta generación no sabe, tú sí lo sabes, yo lo sé, no saben lo que es despedir al papá un día y no saber si va a regresar en una bolsa negra y te lo van a entregar en una cajita. Porque así están entregando ahora nuestros policías, que están dando el pecho frente al COVID, que están siendo contagiados y que tienen que morir en un hospital en unas condiciones deplorables, miserables. ¿Por qué, digamos, se produce esto, sobre todo en el ámbito, digamos, de la sanidad policial? Fíjate, ahí hay un tema muy importante y es una de mis propuestas. Mi propuesta bandera es la modificación de la ley del Fondo de Aseguramiento de la Salud Policial, porque esta ley no permite que exista una presencia de fiscalización del gasto público, de los recursos económicos y financieros efectiva. Solamente estamos limitados a las auditorías externas, cuando la Contraloría General de la República ha tomado la batuta justamente en el tema del COVID para poder insertar
el control concurrente, que es una forma de control simultáneo que existe desde el año 2017 para acompañar, por ejemplo, todo lo que ha sido la reconstrucción y ahora aplicado a las compras de emergencia en los temas de salud y educación. Me disculpas un instante para que nuestros amigos sepan qué es el control concurrente. Es el control que es pedido por la propia institución, ¿verdad? No me estoy equivocando. Claro. O sea, la institución pide a la Contraloría su participación. Si no lo pide, la Contraloría no interviene. Claro, porque no existe una ley que obligue a las instituciones públicas a implementar el control concurrente, este control simultáneo, porque el control concurrente es una modalidad de control simultáneo en sus compras y adquisiciones públicas. Entonces, esto debería de existir obligatoriamente y por ley. Y eso es lo que yo pretendo hacer a través de la Ley de Sanidad. ¿Por qué? Porque no solamente es el abastecimiento del tema de la alimentación, del tema de las armas, del reglamento, de los uniformes, sino también la transparencia que deben de existir en los convenios que se suscriben con las instituciones prestadoras de salud privadas. Porque tú sabes de que los hospitales de policía no brindan una atención especializada y esto lo hacen a través de instituciones privadas. Entonces estos convenios no llegan a la familia policial, o sea, no llegan a ese suboficial, a la madre, al padre, a la esposa, a los hijos. ¿A quién llegan entonces esos convenios? Eso es lo que queremos saber, dónde se quedan esos beneficios, por qué no benefician a toda la familia. Y entonces ahí hay una microcorrupción que hay que erradicar de raíz. Entonces, pero sí. Perdón, Elisa, disculpe que te interrumpa, pero el gobierno dice que, o ha dicho que la decapitación de estos 16 generales es la gran parte de solución del problema de la corrupción policial. Porque es un desconocimiento total de la institución. O sea, bueno, con las disculpas del caso, a Pepe Elise lo conocemos creo que todos, ha sido pues, es un gran especialista en derecho parlamentario, un referente en derecho parlamentario, pero discúlpame, hay que conocer la institución para liderar el Ministerio del Interior. ¿Tú crees que él no está liderando el Ministerio del Interior? Definitivamente no, con las disculpas de Pepe, no, tajantemente no. Si no tenemos un presidente que esté liderando en este momento, porque si tú lo has visto, dime dónde lo has visto, yo no lo veo solamente en los mensajes, y eso creo que lo he visto una sola vez, bueno, pues al ministro del Interior... En Oropel. Claro, y en Oropel se queda, y el ministro del Interior solamente salva su responsabilidad y dice, bueno, sí soy responsable, pero no renuncio, me refiero al tema... De las muertes respecto a las protestas por el tema de la ley agraria, es muy fácil decir eso y seguir en el cargo, seguir percibiendo tu buena remuneración mientras que la gente sigue muriendo y los policías siguen dando el pecho, siguen dando la cara, siguen siendo vejados y también siguen siendo contagiados y no hay respeto a la autoridad. Elizabeth, hace poco salió un informe de la comisión, tú que eres especialista en derechos humanos, salió un informe de la Comisión de la ONU sobre los derechos humanos que preside la señora Bachelet, cuya sede está en Ginebra, diciendo que había habido un uso exagerado, no recuerdo exactamente la palabra, de la fuerza policial en las protestas de noviembre del año pasado, digamos que de alguna manera derrocaron al presidente constitucional Merino. ¿Qué sentimiento tienes tú que de alguna manera por tus padres y por el tema de que, digamos, estás llevando al Congreso, sientes respecto a ese informe, que no solamente es de la señora Bachelet, también es de Human Rights Watch, y de otras organizaciones de derechos humanos? Por eso te digo de que muchas veces la especialización en derechos humanos suele ser muy sesgada políticamente, ¿no? Y mira, este no es el primer informe respecto al uso abusivo de la fuerza, siempre orientado a la ciudadanía y dejando de lado a las fuerzas, a las fuerzas policiales, se han dado en muchos años y en diferentes casos en diversos países. Pero ¿cómo podemos pronunciarnos si ni siquiera hay una investigación que nos determine una responsabilidad? ¿Cómo poder decir que hay un uso desproporcionado de la fuerza cuando aún no se tiene un culpable?
Yo todavía no sé qué policías han sido responsables de esas matanzas, de esos inocentes, de esos civiles. O sea, nosotros no podemos generalizar, no podemos manchar una institución sin siquiera haber agotado el debido proceso. O sea, la investigación, por supuesto. ¿A ti te parece que esos informes es irresponsable? Son sesgados. Son, por supuesto, como muchísimas cosas en los derechos humanos, y nos olvidamos que la Organización Internacional del Trabajo reconoce a la labor de las policías como personas que son sujetos de derechos y como una función de urgencia pública. Y cuando lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que cautela derechos laborales, lo dice también que esta función, al ser de urgencia, al ser de emergencia, al ser prioritaria, necesita que el Estado garantice una serie de condiciones para hacer de su vida una vida digna, le dé calidad de vida. El Estado peruano, ¿qué está haciendo por sus policías para cumplir también esta obligación internacional que tiene con los policías? Ahí sí no veo pronunciamiento de la señora Bachelet, de otros organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Y empecemos por los de acá. ¿Por qué nunca hay esa...? Yo siempre me pregunto, ¿por qué nunca hay un pronunciamiento de APRODE, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuando se trata, digamos, de los derechos humanos que son de todos, y en este caso de los policías? Porque cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, generalmente nos sometemos al sistema regional. En el sistema regional, que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, nosotros tenemos dos partes. La parte de la víctima, que generalmente son los ciudadanos, ¿no? Y la parte de los agentes del Estado, que son los malos de la película, ¿no? Que son los representantes del Estado, sea por gobierno, sea Fuerzas Armadas, o las fuerzas policiales, ¿no? O funcionarios públicos que a quienes se les atribuye, al ser miembros del Estado, vulneración de los derechos humanos. Pero nos olvidamos también que, claro, en el sistema hay una víctima y hay un culpable. Pero nos olvidamos también que de ese otro lado son seres humanos y que el Estado mismo al que pertenecen no cuida por sus propios derechos. O sea, puede vulnerar los derechos humanos. No vigila por su dignidad. Claro, o sea, pueden cometerse inclusive grandes injusticias. Grandes injusticias. Nadie quita que ha existido situaciones en las cuales sí ha habido un uso excesivo de la fuerza, por supuesto, ¿no? Y muertes lamentables de civiles. Pero lo que yo voy es que tú no puedes generalizar por un caso, manchar a toda una institución. Y lo peor, cuando nos vamos a ese sistema, los procuradores no hacen una debida defensa del Estado. ¿Y eso por qué? Porque bueno, digamos, ahí ya su obligación es esa. Claro, pero es que ahí ya pasamos desde un tema, creo que presupuestal, desde un tema de prioridad también, de hacer más especializada esa defensa del Estado. ¿No será también un tema ideológico? Es decir, que los procuradores definitivamente van, digamos, a simplemente... dispuestos a perder. Claro, o sea, con la mentalidad vamos a perder porque tenemos que favorecer a los ciudadanos. Sí, yo pienso que ahí también, inclusive del Poder Judicial, porque al no hacer su trabajo, ¿no? Los jueces, los fiscales, ponen también en bandeja de plata que estos casos puedan irse hacia una corte internacional. Entonces, aquí hay que fortalecer al Estado, no hay que socavarlo. Aquí hay que darle su lugar, hay que defender también los derechos de los agentes del Estado que también ponen el pecho por nosotros, porque si el sistema de los derechos humanos va a orientar solamente a verlos como los malos de la película, entonces lo que vamos a tener acá es un Estado débil y no lo va a fortalecer absolutamente nadie, y los ciudadanos al tener un Estado débil también quedan desprotegidos. O sea, todo esto es una rueda, es un ciclo vicioso. Elizabeth Sea, ha sido un placer conversar contigo. Amigos, Elizabeth Sea postula con el número 3 por Perú Patria Segura. Te deseo mucha suerte y amigos, pues no hay tiempo para más. Nos vemos en una siguiente edición de La Terraza de RBK. No se olviden de vernos en YouTube, marcar la campanita y suscribirse. Hasta el próximo día.